¿Para qué comparto? Ahora igual vamos a comentar brevemente, pero sí, no nos vamos a detener en la prueba. Vos te estás refiriendo a este resultado que está acá, que está dividiendo por n-1. Lo que está haciendo es usando, le está sacando algo a un individuo y lo está repartiendo del resto. Entonces, le está sacando algo y lo está dividiendo entre los n-1 restantes. Viene, de ahí viene ese n-1. O sea, no, supongo que es esto, no sé exactamente de dónde, pero la idea es lo que estás... ahora después lo vemos. Después nos centramos en esto. A ver, un segundo. No. Bueno. Hoy vemos eso, sí, que es lo de los teoremas del bienestar. No sé si hay otra pregunta. Bueno, podemos empezar entonces con lo que veníamos haciendo y en particular primero quería retomar un poco la idea de cómo se forman estos equilibrios, ¿no? O sea, habíamos desarrollado la idea ¿Podrá grabar? del subastador barraciano. Sí. Gracias, profe. Ahí estamos. Ahora... ahí estamos. Entonces estamos hablando del subastador barraciano y habíamos dicho, en realidad lo que necesitamos es alguien que puede ser, por ejemplo, un ente de inteligencia artificial que simplemente lo que hace es aumenta los precios cuando hay exceso de demanda, baja los precios cuando hay exceso de oferta, ¿no? O sea, no se necesita mucha inteligencia para encontrar el equilibrio, ¿no? Hay una prueba interesante que es, bueno, veamos más en detalle cómo sería este algoritmo, ¿no? O sea, ¿qué tendría que hacer este ente de inteligencia artificial? Bueno, se puede escribir en forma matemática de la siguiente manera. Lo que tiene que hacer es cambiar los precios en base a la función de demanda neta, que es la función que nos dice exceso de oferta o exceso de demanda, ¿no? O sea, esta función en realidad lo que está diciendo es, en términos de un tiempo continuo, ¿sí? En cada momento del tiempo tiene que subir o bajar los precios en base a si tiene exceso de oferta o exceso de demanda en cada mercado, ¿sí? Ahora, una característica de esto es que como tiene que cumplirse la ley de Walras, ¿sí? Hay una medida particular en la cual nosotros vamos a computar esta estabilidad, ¿sí? Y esa medida es la llamada, digamos, lo que se llama la norma euclídea. Cuando uno tiene un vector que tiene más de una dimensión, ¿sí? Para evaluar, digamos, distancias entre esos vectores, lo que uno hace es agarra la suma de todos los elementos al cuadrado, ¿sí? Eso se llama la norma euclídea, ¿sí? Entonces, en este contexto, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Digamos, ¿qué sería en un espacio multivectorial, por ejemplo, de dos elementos? ¿Qué sería un punto que se queda quieto versus algo que se está moviendo constantemente? Bueno, un punto que se queda quieto básicamente significa que está fijo, ¿no? O sea, significa que
si llegamos a un punto que está estable, a un equilibrio, se supone que llegó ahí y ahí se queda, que no se sigue moviendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Ahora, una forma fácil de medir que se quedó quieto es que todos sus componentes al cuadrado no se movieron, ¿no? O sea, básicamente es una forma de transformar algo que se puede mover en un espacio vectorial en algo que es un escalar, que tiene una sola dimensión, ¿no? Y eso se llama norma euclídea y es la suma de los elementos al cuadrado. Ahora, nosotros queremos ver qué pasa cuando o sea, cómo cambia, digamos, este valor a lo largo del tiempo. Entonces es como si tomásemos la derivada con respecto al tiempo. Y lo que tenemos es, acá tenemos un montón de elementos, con lo cual tenemos que tomar derivadas con respecto a cada uno de estos. ¿Sí? Esta derivada, que es un cuadrado, se resuelve simplemente como 2 multiplicado por esto, por la derivada de cada uno de los precios con respecto al tiempo. ¿Sí? Esto es básicamente, no solamente, esto es si se mueve a lo largo del tiempo. ¿Sí? Ahora, una propiedad es la ley de Walras, que nosotros ya la probamos, que dijimos que se va a cumplir cualquiera sean los precios, sean los de equilibrio o no sean los de equilibrio. Y es que P por Z tiene que ser igual a 0. Ahora, si yo uso esta fórmula bien simple que dice los precios se mueven en base a los excesos de demanda y lo reemplazo acá este dP con respecto a T, la derivada de cómo se mueven los precios con respecto al tiempo, lo reemplazo por ZT, que es lo que me dice la fórmula esta. Esto me está diciendo que esto es exactamente P multiplicado por Z en cada momento del tiempo. Y siempre 0 por ley de Walras. Esto básicamente lo que me ayuda es, me dice, bueno, vamos a poder fijarse, digamos, vamos a buscar movimientos de los precios para encontrar si están o no en equilibrio, para encontrar si se quedó quieto ahí o se sigue moviendo, si sigue buscando, en base a la norma euclídea, y la norma euclídea tiene que satisfacer la ley de Walras, que es siempre 0. Esto lo que significa es que todos los movimientos que están ocurriendo, ¿sí?, ocurren en un espacio controlado. En vez de permitir, digamos, que todos los movimientos sean en todo el espacio del precio 1 y precio 2, ¿sí?, lo que se está moviendo es en una norma en la cual la suma de los cuadrados, ¿sí?, siempre está acotada, siempre cumple que es 0. O sea, es como si siempre se moviera en este círculo, en este semicírculo que está acá. ¿Sí? O sea, cuando tenemos dos dimensiones, el círculo lo que nos da son todos los valores, todos puntos que cumplen con que la suma de los cuadrados es igual al mismo valor. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar básicamente movimientos simplemente en este espacio, que es más simple que buscarlo en todos los potenciales valores. Esto es para 2 dimensiones. Para 3 dimensiones sería como buscarlo en la esfera de una pelota, en la superficie de una pelota. ¿Sí? Se llama una esfera. Ahora, dentro de esta superficie, lo que nosotros tenemos es, si tenemos esto que está acá, esto significa no importa dónde empecemos, nos movemos al punto de equilibrio. Esto significa que es un punto estable. Si nos movemos, si se nos perturba y empezamos en otro lado, siempre convergemos a ese punto.
Lo contrario sería una dinámica de este tipo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si partimos de acá, siempre nos acercamos al punto de equilibrio, pero el punto de equilibrio no es estable, siempre nos tira para afuera. Entonces acá estamos en un constante movimiento, yendo y viniendo para buscar ese equilibrio y nunca lo encontramos, porque nunca llegamos. ¿Sí? Hay digamos, las posibilidades de dinámica son muy complejas, ¿no? Y esto hace a las llamadas ecuaciones diferenciales, de las cuales no soy experto y creo que más allá de lo que vi en matemática para economistas, mucha más no vi a lo largo de mi carrera, pero sí nos da digamos, un herramental bastante simple para medir la estabilidad. ¿Sí? Y en particular, digamos, algo estable sería algo que siempre se mueve en dirección al equilibrio. Y que pequeñas perturbaciones de ese equilibrio hace que volvamos, ¿no? Esa es la noción, digamos, intuitiva que nosotros tenemos por estabilidad. Se puede probar que bajo ciertos supuestos los equilibrios de Walras son estables. ¿Sí? Hay como distintas pruebas, distintas condiciones suficientes para encontrar equilibrios estables. La que da el libro de Varian es una bastante intuitiva, que es la siguiente. Si se satisface lo que nosotros ya mencionamos anteriormente, que es el axioma débil de la preferencia revelada, entonces el equilibrio es estable. ¿Sí? Esta no es la única forma para lograr estabilidad. ¿Sí? Esto es simplemente una condición suficiente. ¿Sí? Pero en cierta manera, como con todas las cosas que nosotros veníamos haciendo con estabilidad, con unicidad y demás, es como que necesitamos imponerle más estructuras, más supuestos para que se cumplan. ¿Sí? Los modelos no son suficientemente generales para que ni la estabilidad, ni la unicidad, ni la estabilidad, digamos, se cumplen para el modelo más genérico. Y la prueba es interesante porque digamos, nos da una matemática bastante compleja de una forma simple, ¿no? O sea, y es la siguiente. Supongamos que tenemos un equilibrio de Barras que viene dado con los precios en un valor estrella, ¿no? Supongamos, por ejemplo, este es el precio del bien 2, este es el precio del bien 1 y existe un equilibrio. ¿Sí? Existe un P estrella, es un punto acá en este plano que está en equilibrio. Ahora nosotros no partimos del equilibrio, queremos ver si ese ente de inteligencia artificial, si ese subastador walrasiano se las ingenia para llegar al equilibrio. Entonces lo que planteamos es los precios ahora vienen indexados por el tiempo. ¿Sí? Y lo único con lo que equipamos a este movimiento de precios es con el algoritmo ese que decía, si hay exceso de demanda, subir los precios, si hay exceso de oferta, bajar los precios. ¿Sí? Ahora le vamos a agregar una métrica para ver si estamos cerca o lejos del equilibrio y ver si nos acercamos o nos alejamos del equilibrio. Y esa métrica es la distancia entre un vector cualquiera, por ejemplo acá este vector voy a llamarlo P sub t, la distancia entre
cualquier vector P sub t y el equilibrio, P estrella. Y esa distancia la voy a medir en esa norma euclídea que era la suma de los elementos al cuadrado. ¿Sí? Algo que es estable con esta métrica y con esta forma de ver la estabilidad, ¿sí? Es algo que tiene que ver, que se llama estabilidad en el sentido de Lyapunov. Porque hay muchas otras formas de ver si algo es estable o no es estable, e implica meterse en matemática de ecuaciones diferenciales, de la cual hay que agarrar libros digamos, y enterarse, porque no, digamos, en economía no estamos tan acostumbrados a meternos con estas cosas, aunque es súper interesante. Pero bueno, lo que nosotros queremos ver es básicamente qué significa que nos acercamos o nos alejamos del equilibrio. Significa que esto se hace más chico si nos acercamos, significa que esto se hace más grande si nos alejamos. Entonces lo que vamos a hacer es, a esta métrica que está acá, vamos a ver cómo varía en el tiempo, ¿no? O sea, vamos a agarrar esta distancia que está acá, que es la distancia entre cualquier vector y el vector de equilibrio, y vamos a ver cómo cambia en el tiempo. Y lo único que lo vamos a equipar a este ente de inteligencia artificial le vamos a decir cómo va a mover los precios. Y lo va a mover de una forma muy simple. Si hay exceso de demanda, tiene que subir los precios. Si hay exceso de oferta, tiene que bajarlos. Entonces lo que vamos a hacer es, agarramos esta distancia, tomamos la derivada con respecto al tiempo. O sea, sería tomar la derivada de cada uno de estos elementos que están acá. Una función cuadrática, entonces tenemos 2 multiplicado por esto, multiplicado por d por p sobre t. ¿No? Acá usé simplemente la regla de la cadena para resolver esto. Ahora, yo le dije, mira, simplemente te tenés que comportar a partir de las funciones de demanda neta. Vos movés los precios dependiendo si tenés exceso de oferta o exceso de demanda, en todos los mercados. ¿Sí? Y entonces lo que pasa acá es, acá lo reemplazo por los zetas que están acá. Distribuyo z, o sea, multiplico z por esto y z por el precio cualquiera en cada momento del tiempo y z por el precio de equilibrio, los P estrellas. ¿Sí? Entonces me queda esta igualdad que está acá. Ahora, de acá hay dos cosas. La primera es que el primer término, esta suma, olvídense del 2, el 2 acá no juega ningún rol. Esta suma es P por Z, que por ley de Walras es igual a 0. Entonces, esto que está acá es 0. ¿Sí? Lo único que nos queda es el segundo término. Entonces, esto nos dice, si vos te vas a alejar o achicar, alejar o acercar al equilibrio, depende del signo de esto que tengas acá. Que esto puede ser cualquier cosa, digamos, acá no hay nada, por lo pronto, digamos, no hay supuestos bien generales que me hagan que esto tiene un signo particular, con lo cual yo puedo equipar al subastador walrasiano con esta idea de subir y bajar los precios y el tipo se va moviendo siempre para un lado o para el otro y puede ser que nunca le pega, nunca se acerca. Ahora, un caso particular es cuando se cumple el axioma débil de la preferencia revelada, ¿sí?
que si se acuerdan lo que nos decía era, si a unos precios nosotros compramos una cosa y hay otros precios, y esa cosa, digamos, nos alcanza la plata, no puede ser que no, digamos eh, que elijamos otra cosa. O sea, básicamente lo que nos dice es, mira, ojo que las preferencias tienen un montón de estructura y eso da ciertas relaciones lógicas que las puedes ver a partir de las relaciones de las restricciones de presupuesto. ¿Sí? Eso yo lo había puesto, si se acuerdan, en la parte de preferencia, yo lo escribí explícitamente, ¿no? Y creo que también lo discutimos, esto es algo que se cumple a nivel individual, porque si no daría lugar a contradicciones y daría lugar a que el tipo no está maximizando su utilidad. El tema es que acá se tiene que cumplir no solamente a nivel individual, sino a nivel agregado. Y ahí está el gran kit de la cuestión. Acá estamos hablando de mercados enteros, ¿sí? Mercados agregados. Y lo que se satisface a nivel individual, no tenés que automáticamente se va a satisfacer a nivel agregado, ¿no? Pero por lo pronto, esto nos viene muy útil porque, digamos, como está escrito acá, esto diría, yo agarro los precios multiplicados por los excesos de demanda. Acá son las demandas, digamos, las demandas marshallianas, pero en realidad lo reemplazamos por exceso de demanda. Uno de esos precios son de equilibrio, ¿sí? El axioma débil de la preferencia revelada me dice, si no querés entrar en contradicciones, esto tiene que satisfacer esta condición. ¿No? O sea, esto es, si no querés entrar en contradicciones, lo que vos comprás a los precios P estrella, que te alcanzaba la plata justo, ¿sí? No puede ser que con otros precios te alcance la plata y compres algo que antes también tenía disponible. El tema es que para lo único que nos sirve esto es por una cuestión lógica, porque esto es 0 por ley de Walras. Entonces esto me dice que P estrella multiplicado por cualquier demanda, a cualquier nivel de precios, tiene que ser mayor a 0. Esto es lo mismo que yo puse, segundo que vuelvo a donde estaba. Casi, ahí estamos. Esto es lo único que nosotros necesitamos, que es una cuestión lógica. O sea, acá siempre la idea es, estas pruebas se arman para ver, bueno, qué necesitamos y dónde lo podemos buscar, ¿no? En general eso, digamos, qué necesitamos y dónde lo podemos buscar, sale de las mismas estructuras de las preferencias. O sea, no es que son cualquier cosa, no es que no tiene ninguna lógica, ¿no? Pero no son exactamente cosas que salen, digamos, directamente. No son supuestos adicionales. En nuestro contexto lo que nos interesa es, nosotros necesitamos que P estrella por ZP, nosotros sabemos que es mayor a 0 si se cumple el axioma débil de la preferencia revelada. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos acá. Esto es mayor a 0. Como tenemos un menos, significa que esto es menor a 0. ¿Qué me dice todo esto? Esto me dice, a medida que pasa el tiempo,
siempre te acercás al equilibrio. Esto me dice, a medida que pasa el tiempo, cuando aumenta t, esta distancia se hace cada vez más chica. Esta derivada es negativa, ¿no? Entonces, esto me dice, de alguna manera, no importa dónde vos empezás, siempre te estás acercando al punto de equilibrio, ¿no? Esta es una manera de medir estabilidad. O sea, no importa si vos te movés un poco por una perturbación, porque te equivocaste, porque el subastador barrasiano puso mal un precio, bueno, vas a volver, porque siempre te estás acercando, ¿sí? Esta es, digamos, es una prueba para mí muy interesante porque, digamos, usa una matemática bastante compleja de una forma simple, y en realidad lo que me está midiendo es, o sea, me está demostrando que el algoritmo de subir los precios de acuerdo a exceso de demanda y exceso de oferta en muchos mercados a la vez, funciona. ¿Sí? Profe, Sí. creo que me mareé un poco con el tema de los signos, porque la demanda neta siempre es cero, ¿no? Pero no En entiendo por qué a equilibrio. veces, No. Acordate, la demanda neta es cero en equilibrio. Si vos le pones otros precios, no tiene por qué ser cero. O sea, es oferta igual a demanda si vos estás en equilibrio. ¿no era que para todos los precios era igual a cero? No, esa es ¿O la me ley, me hice esa es confundir? la ley de Walras, que dice P por ZP para cualquier precio, no necesariamente el de equilibrio, es igual a cero. Esto es ley de Walras, esto es equilibrio walrasiano. O sea, el equilibrio walrasiano te dice, en equilibrio, justamente, oferta igual a demanda, o la demanda neta es igual a cero. La ley de Walras te dice, no importa cuáles son los precios, sean de equilibrio o no sean de equilibrio, el comportamiento óptimo hace que siempre se satisfaga que se gaste toda la plata de la restricción de presupuesto, que implica que en el agregado P por ZP es igual a cero. Son dos cosas diferentes. Acá acá no tenemos ni una ni la otra. Acá tenemos P estrella, el de equilibrio, multiplicado por Z evaluado en unos precios que no tienen por qué ser los de equilibrio. Acá P sub T, digamos, o P función de T, son precios que no llegaron todavía al equilibrio. Queremos ver hacia dónde van, pero no necesariamente son los de equilibrio. Entonces, acá no es ni esto ni esto. Acá es algo que no sabemos el signo. Bueno, salvo que busquemos, a alguien se le ocurrió, el axioma débil de la preferencia revelada, que se usa en muchos contextos, nos permite ponerle signo a esto. Y así como llegamos a que esto es menor a cero. ¿Sí? Vale, profe, ahí me quedó un poco más claro. De hecho, digamos, este curso tiene un montón de cosas que no nos alcanza el tiempo para verlas en detalle, ¿no? Pero brevemente, y esto no forma parte digamos, de la currícula de lo que le vamos a preguntar, ¿no? O sea, no forma parte del material para evaluar. Pero ¿cuál es el problema acá detrás de todo esto? El problema es que a nivel individual funciona todo bárbaro. Las preferencias tienen resultados lógicos que se transfieren en comportamientos de la demanda, ¿sí? Que, por ejemplo, hacen que se satisfaga el axioma débil de la preferencia revelada, no es más que un lógico.
Si no se cumple la preferencia revelada, hay algo que el tipo estaba haciendo mal. El tipo está comportando de forma que no es óptima. ¿Sí? Pero el gran problema acá es que cuando vos pasás del comportamiento individual al agregado, porque básicamente estamos hablando de mercados. De esos mercados queremos oferta y demanda. ¿Qué demanda y qué oferta? Bueno, la oferta agregada y la demanda agregada. No a nivel individual. Lo que nos interesa para encontrar el equilibrio en el mercado, estamos siempre hablando en términos agregados. ¿No? Ahora, la agregación de distintos consumidores no siempre resulta en algo que se comporta como si fuera un individuo maximizador de la utilidad. Y ese es un gran dolor de cabeza para, digamos, bueno, o sea, nada, un gran tema para estudiar en la microeconomía, ¿no? Y en la macro. O sea, porque sobre todo es un tema para la macro. Uno cuando hace modelos macro, lo que está representando es un comportamiento agregado. Ahora, muchas veces esos modelos macro parten de un consumidor representativo. Y se dice, bueno, o sea, tenemos un modelo que describe la sociedad y la sociedad obviamente se va a comportar óptimamente. Ahora, no es trivial que ese comportamiento agregado sale de un comportamiento, digamos, que satisface lo mismo como si fuera una sola persona. Para eso hay que buscar cosas adicionales, ¿no? Siempre es como, bueno, hay que buscar, hay que ir a la biblioteca, hay que ir a Wikipedia, hay que ir a Alvarian, hay que, bueno, ver qué supuesto necesitamos, ¿no? Y de hecho, uno podría pensar, bueno, ¿qué supuestos necesitamos? Bueno, es como que uno empieza a imponerle cada vez más y más estructura, ¿no? Y en un momento uno dice, bueno, mira, me estuviste armando un Frankenstein me estuviste poniendo, vos empezaste con un comportamiento muy general, diciendo, no, el tipo maximiza la utilidad, tiene unas preferencias cualquiera y con eso se comporta bárbaro, y después resulta que para que las cosas funcionen estuviste poniendo un montón de estructuras. Bueno, sí, es así. Por ejemplo, un resultado interesante es, o sea, ¿qué necesitamos, por ejemplo, para que la demanda agregada satisfaga algo tan necesario como el axioma débil? ¿Sí? Acuérdense, el axioma débil nos sirve para probar estabilidad, nos sirve para probar unicidad, o sea, es como, debería satisfacerse, pero no hay nada que garantice que las preferencias de los individuos hacen que en el agregado se satisfaga. Con lo cual estás en problemas, o sea, puede ser que tengas cualquier cosa, que en el agregado vos tengas un comportamiento que no se puede representar con las herramientas que nosotros sabemos hacer, que es maximizar la utilidad, derivar funciones de demanda, ver comportamiento con respecto a precios y demás. Lo único que se satisface en el agregado seguro es se mantiene la continuidad y se mantiene que son homogéneas de grado cero, o sea que nos importan precios relativos. Pero esto es muy poco, esto no me está diciendo nada de esto, ¿no? Un resultado, por ejemplo, para que se satisfaga el axioma débil de la preferencia revelada en el agregado, es que todos los individuos tienen preferencias, lo que llama homotéticas. El típico ejemplo, obviamente, ¿cuál va a ser? Coe-Douglas. ¿Por qué se usa la Coe-Douglas siempre? Bueno, porque es uno de los casos en los cuales todo funciona bien, digamos. Con la Coe-Douglas uno puede lograr un comportamiento que a nivel individual y a nivel agregado funciona bien.
¿sí? Más genéricamente, lo que necesita es que las preferencias sean homotéticas, ¿sí? Que no vamos a entrar en los detalles, pero piensen en la Codouglas, piensen en la función CES, piensen la mayoría de los ejemplos que nosotros usamos, que son tratables matemáticamente, lo satisfacen. Pero nosotros lo hacemos por conveniencia matemática, no por conveniencia con la realidad. No no porque la realidad es así, ¿no? Entonces, simplemente quería mencionar eso, ¿no? O sea, acá el gran problema de todo digamos, de todo este menjunje de cosas es que en el agregado las cosas pueden ser diferentes a lo que son a nivel individual. Pero bueno, o sea, igual seguimos adelante, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ¿qué supuesto necesitas? Tal, 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 tal y tal, y bueno, y ahí seguimos. Bien. Y ahora sí quería, salvo que haya alguna pregunta, duda sobre esto que veníamos viendo. Si no, volvemos a la pregunta con la cual habíamos empezado el curso, que era básicamente tratar de alguna manera, desde el punto de vista económico, decir por qué algunas cosas son mejores que otras, ¿no? Y no solamente a nivel individual, que es obvio, o sea, no obvio, o sea, pero digo, no hay nadie, digamos, de ninguna escuela de pensamiento que te diga consumir más no es peor que consumir menos. O sea, salvo que sea por cuestiones, digamos, de ecología o lo que sea, digamos, ahí como que a nivel individual son pocas digamos, las discrepancias. Pero a nivel social estamos en otro cantar, ¿no? Para eso existe lo que se llama la economía del bienestar, ¿sí? Y en particular se refiere al bienestar social, ¿no? Y hay dos grandes resultados que juegan un rol central en toda la economía en realidad, ¿no? O sea, básicamente lo que van a hacer estos dos resultados, que son los teoremas del bienestar, el primer y segundo teorema del bienestar, lo que van a ser la conexión faltante entre el resultado de un equilibrio competitivo, un equilibrio walrasiano, con el óptimo de Pareto. A partir de ahí, básicamente, uno puede simplificar las cosas y lo que va a hacer es decir, ¿por qué preferimos las economías de mercado? Bueno, preferimos una economía de mercado porque el primer teorema del bienestar dice, por ejemplo, un equilibrio walrasiano es óptimo de Pareto, ¿no? Esto va a ser, de hecho, el primer teorema del bienestar, y el segundo teorema del bienestar, que vamos a ver a continuación, nos da el link al revés. Nos dice un óptimo de Pareto se puede modelar con un equilibrio walrasiano, ¿sí? Acá, por si acaso, acuérdense la anotación, EW es equilibrio walrasiano, ESP era eficiente en el sentido de Pareto, ¿no? Y esto está, o sea, yo les pido que lean las pruebas del libro de Varian, que es al nivel que nosotros tenemos que ver para este curso, y está en la grabación que yo puse ya en la página web, que es, digamos, una grabación exclusivamente sobre primer y segundo teorema del bienestar, ¿no? Un par de comentarios. Para el primer teorema del bienestar se requieren pocos supuestos. No es algo que demanda mucho. Con lo cual, no hay mucho conflicto en decir
que si vos encontrás un equilibrio competitivo, un equilibrio walrasiano, ese va a ser eficiente en el sentido de Pareto, ¿no? Y los supuestos clave es el de deseabilidad, cuanto más mejor, ¿sí? Y vas a tener problemas si tenés bienes gratuitos, ¿no? Aquellos bienes que tenían precio cero y que nosotros no los demandábamos cada vez más. Eso complica las cosas, ¿no? O sea, es dentro de un marco más o menos razonable, en el cual cuanto más mejor, se puede probar que el equilibrio walrasiano es eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? Y de hecho, la prueba del primer teorema del bienestar es muy simple, ¿sí? Son estas 4 líneas que están acá, porque no hay en realidad demasiada complicación. O sea, de hecho, para repetir lo que está en la grabación, la idea sería, acuérdense, ¿qué sería eficiente en el sentido de Pareto? Implica que existe algo, X', llamémoslo, tal que algún individuo lo prefiere estrictamente y los otros individuos lo prefieren débilmente, ¿no? Ahora, este X' tiene que satisfacer la condición de viabilidad. Tiene que ser una asignación viable, o sea que nos alcanza con lo que nosotros tenemos, o que está dentro de la caja de Edgeworth, ¿sí? Bajo el supuesto de deseabilidad, esto significa que ya sea o que un agente lo prefiere o que todos los agentes lo prefieren. Pero ¿qué pasa? Nosotros teníamos se supone que lo que compraban, lo que accedían los individuos, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel agregado, era lo que satisfacía su restricción de presupuesto. ¿Por qué está sobre la restricción de presupuesto? Bueno, porque todos los bienes son deseables, ¿no? Si le sobra plata, prefiere gastar más, ¿no? Ahora, si no compró, si eligió X y no X', esto significa que no lo compraron porque no pudieron. Si no, lo hubieran comprado. Esto significa que entonces a esos precios X', no era accesible. No le alcanzaba la plata para comprarlo. Esto a nivel individual. Si no, lo hubieran comprado y hubieran sido más felices. Pero ahora entonces, esto a nivel individual lo podemos transformar en algo a nivel agregado, sumando todos los individuos. Esto significa, sumo ahora con respecto a n para todos los individuos. Esto significa que P por X y prima, que sería, lo llamo acá P por X', es mayor que la suma de P por omega I, que es igual a P por omega. Entonces, justamente, no eligieron X' porque no les alcanzaba la plata. Lo que sea a nivel individual se tiene que dar a nivel agregado.
Pero como los precios no son cero, porque no hay bienes gratuitos, todos tienen precios positivos. Entonces, estos P's en realidad los puedo sacar factor común y lo que implica es que, es esto que está acá, esto es mayor a esto, sin necesidad de referirme a los precios. Significa que no lo hayan comprado a esos precios significa que tampoco era accesible, era viable a nivel agregado. Pero entonces es una contradicción con que X' de entrada era mejor que X en el sentido de Pareto. ¿No? Entonces, básicamente esto me dice, si vos tenés un equilibrio walrasiano, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, los tipos están maximizando a unos precios dados, la asignación es viable y demás, tiene que ser eficiente en el sentido de Pareto, si no entras en una contradicción. Veamos un contraejemplo, ¿no? O sea, ¿dónde sería un punto, digamos, donde no se cumpliría el primer teorema del bienestar? Bueno, armemos este ejemplo. Supongamos que el individuo 1 tiene preferencias que tienen este grosor. Perdón, De una manera dice... Sí, ahí va. Significa todo lo que está acá adentro le es indiferente. En vez de tener curvas de indiferencia que son líneas, digamos, curvas, son superficies. Sí, decime. No, te quería preguntar, ¿cuál era la contradicción que se generaba? La contradicción la ves acá. Por un lado vos decís que se cumple esto, y por el otro lado decís que se cumple esto. O sea, no, hay algo que está mal. Fíjate, acá tenés P por W y acá tenés P por W. P por W es mayor que P por W, es una contradicción. ¿No? Ok, gracias. Sí, sí. Entonces, en este ejemplo, que tenemos las curvas de indiferencia, la idea es, bueno, suponete que vos tenés unos precios, ¿no? Tal que llegaste a un equilibrio walrasiano. Este punto X estrella es un equilibrio walrasiano. ¿Por qué? Porque dados estos precios, ¿sí? Los tipos maximizan la utilidad. El 1 maximiza la utilidad, el 2 maximiza la utilidad. El 1 no necesita tangencia porque tiene estas superficies, llamémoslos superficies de indiferencia, donde todo lo que está acá adentro le da lo mismo. Es un caso particular, ¿sí? En particular lo que no se está cumpliendo es el supuesto de deseabilidad, porque acá adentro más no es mejor, más le da lo mismo. Pero, ¿por qué X estrella no es eficiente en el sentido de Pareto? Bueno, porque en realidad yo podría moverme de acá a acá. Al individuo 2 lo hago estrictamente mejor y al individuo 1 no le cambio sus preferencias. ¿No? Esto sería digamos, un ejemplo en el cual no se cumple el teorema del bienestar. ¿Sí? Pero tuve que buscar estas preferencias medio raras. O sea, en general, como que es bastante aceptable que se va a cumplir. Con lo cual, esto me está diciendo, si vos dejás que el mercado actúe sin interferencia, que el mercado actúe, que cada uno, no, o sea, tipo como diría Adam Smith, la mano invisible, que cada uno maximice su utilidad, intercambie, ¿sí? De alguna manera aparecen los precios, se supone que hay un mecanismo que hace que oferta igual a demanda, eso me garantiza que es eficiente en el sentido de Pareto.
¿sí? Con lo cual me está diciendo, mira, el mercado llega a algo que de alguna manera nosotros habíamos dicho que era un punto en el cual podemos decir que está bien y que no, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que habíamos dicho, era mejor que sea eficiente en el sentido de Pareto, si no la descartábamos, pero no podíamos juzgar entre equilibrios entre puntos eficientes en el sentido de Pareto. Y en cierta manera lo que nos está diciendo esto es, el mercado llega a un resultado óptimo. Llega a un resultado óptimo social. Obviamente, digamos, volviendo a lo que... perdón, ¿no? O sea, esta cita la saqué de Feldman y Serrano, ¿no? Donde discute justamente el primer teorema del bienestar. Y nosotros sabemos que sea eficiente en el sentido de Pareto no nos dice nada acerca de digamos, de cómo evaluar esto en términos sociales. O sea, los mercados competitivos te garantizan que son eficientes en el sentido de Pareto, pero puede producir grandes desigualdades, ¿no? Entonces es como que lo podemos juzgar y no lo podemos juzgar. Por un lado lo podemos juzgar porque es eficiente, o sea, es una forma de descartar cosas. Estamos descartando acá todo aquello que es ineficiente, ¿sí? Y de hecho, digamos, detrás está la idea de si vos, digamos, interferís en ese mercado competitivo y perdés eficiencia, entonces estás haciendo algo ilógico, ¿no? O sea, estás impidiendo que se llegue a un resultado que es que cumple con la propiedad de eficiencia en el sentido de Pareto, ¿no? Pero ahora, obviamente, esto puede ser que sea muy injusto. Y bueno, pero habíamos dicho, y bueno, son así los puntos eficientes en el sentido de Pareto. No podemos juzgar entre ellos, porque si nos metemos a juzgarlos, terminamos en contradicciones, ¿sí? Bueno, en realidad, digamos, lo vamos a tratar de juzgar, o por lo menos vamos a tratar de evaluarlo, ¿no? Pero, digamos, esto es como un gran, digamos, resultado pro mercado. Mercados competitivos nos llevan a un punto que es eficiente en el sentido de Pareto. Ahora, está bien. Digamos, el mercado llega a un punto eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? Ahora, a mí, puede ser que yo diga, mira, a mí no me dan igual todos los puntos eficientes en el sentido de Pareto. Algunos los puedo juzgar mejores que otros. Sociedades más igualitarias puede ser que me gusten más que otras. O no, no sé, digamos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos avanzar un poco en esa dirección? ¿No? Bueno, acá el gran tema es que el gran, digamos, determinante de a dónde llegás en términos del equilibrio competitivo depende de tus dotaciones. O sea, digamos, acá el gran punto es, esto te está diciendo, vos querés llegar a un punto eficiente en el sentido de Pareto, deja que no importa de dónde vos partas, el mercado solo va a llegar. Ahora, si yo pongo las dotaciones acá, pongamos, ¿no? Y estos son los puntos eficientes en el sentido de Pareto de la caja de Edgeworth, básicamente yo pongamos estos precios, llevo acá. El equilibrio competitivo coincide con el punto eficiente en el sentido de Pareto. De las dotaciones, yo voy al equilibrio competitivo. Pero si yo distribuyo la riqueza, digo, en vez de ponerlo acá, lo pongo acá, también vas a llegar a un punto eficiente en el sentido de Pareto con los precios, pero obviamente va a ser diferente.
¿De qué depende? Bueno, depende de la distribución inicial de la riqueza. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, si yo pudiera juzgar a los puntos eficientes en el sentido de Pareto, esto me dice, mira, si vos redistribuís la riqueza, o mejor dicho, redistribuís las dotaciones originales, ahora vemos que son dotaciones originales, en cierta manera esto me dice, vos podés lograr las dos cosas a la vez. Vos podés dejar que el mercado actúe y te lleve a puntos eficientes en el sentido de Pareto, y vos podés dejar que el mercado actúe y te lleve a los puntos eficientes en el sentido de Pareto que a vos más te gustan, ¿no? Eh, ¿Cómo, digamos, eh, quién podría hacer eso? ¿No? ¿Quién sería capaz de hacer eso? Bueno, tendría que ser alguien que es capaz de redistribuir las dotaciones iniciales a PHR, ¿no? Digamos, debería ser lo que vamos a llamar transferencias para moverte de un omega a otro omega y después dejar que el mercado actúe. Pero inicialmente necesitamos que las dotaciones se repartan de una manera, digamos, que nos lleve a una relación que se repartan de una manera que se genere un nuevo equilibrio barrasiano, que ese equilibrio barrasiano nos lleva a un punto eficiente en el sentido de Pareto que nos gusta más que el anterior. ¿Sí? Abriendo paréntesis en esto, un resultado interesante es el siguiente. Si las preferencias son monotónicas y tenemos las dotaciones equitativas, o sea, si las preferencias son monotónicas y tenemos igualdad en la repartición de la riqueza, entonces el equilibrio walrasiano no solamente es eficiente en el sentido de Pareto, sino también que es justo. ¿Sí? Si se acuerdan, nosotros habíamos definido la idea de justicia como que llegamos a un punto en el cual lo que yo tengo lo prefiero a lo que tiene el otro. Entonces, no me siento que estoy injustamente discriminado. Lo que yo tengo me hace tan feliz como lo que tiene el otro. ¿Sí? Y esto básicamente me da la posibilidad de, bueno, si vos juntás un poco más, no solamente dejás que el mercado actúe, sino primero a los tipos les diste a todo lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces el mercado funciona bien y te logra no solamente la eficiencia en el sentido de Pareto, sino también te logra la justicia. Obviamente acá esto es un supuesto bastante fuerte, ¿no? O sea, ¿qué significa dotaciones equitativas? ¿No? Significa que todos tienen lo mismo de todos los bienes, básicamente. Si hablamos de riqueza, eso se puede lograr. Si nosotros decimos, mira, la única diferencia es que hay algunos que nacen millonarios y otros que nacen pobres, pero después somos todos iguales. Entonces, esto nos daría una idea de lo que tenemos que hacer es primero repartir para que todos tengan la misma riqueza inicial, dotación inicial, y después dejar que el mercado actúe, cosa que nos va a mantener un sentido de justicia. ¿No?
Pero acá hay grandes problemas porque se supone que acá las dotaciones pueden ser cualquier cosa, no necesariamente son dotaciones de bienes, sino pueden ser dotaciones, por ejemplo, de habilidades. ¿Sí? ¿Cómo hago para repartir entre todos nosotros un poco de la habilidad de Messi? No, no se puede, ¿no? Hay dotaciones, elementos que son intransferibles, con lo cual no tiene sentido, ¿no?, decir que se puede hacer la transferencia, y ahí hay toda una literatura, toda una discusión acerca de si la desigualdad es, digamos, porque hay gente que es mejor que otra, o la desigualdad es porque vos heredaste cosas y otra gente no heredó nada, ¿no? Pero ahí digamos, hay toda una discusión, depende a quién le pregunte, le van a decir, no, mirá, o sea, hay ricos y pobres porque los ricos son más inteligentes que los pobres. Obviamente no con esas palabras, pero en cierta manera es el resultado de que tuvieron ciertas dotaciones, fueron al mercado y el mercado les asignó los recursos. ¿Sí? Pero bueno, o sea, digamos, a lo que a nosotros nos interesa es, está bien, este primer teorema del bienestar dice, dicho mal y pronto, el mercado funciona, pero puede de alguna manera generar resultados muy injustos. Si no queremos que haya resultados injustos, tenemos que repartir por igual las dotaciones, ¿no? O sea, la clave está en repartir las dotaciones desde el principio. Hay una pregunta. Sí, en este contexto el supuesto de deseabilidad es equivalente al de monotonicidad. Sí, o sea, deseabilidad básicamente significa que vos querés más, o sea, que más mejor. Y en este caso sería deseabilidad es monotonicidad estricta. O sea, para todos los bienes se te da el caso que más mejor. Bueno, y entonces ahora llegamos al último punto, que trata de darle el círculo perfecto a esta, digamos, a esta justificación digamos, de las bondades del mercado, pongámoslo así. Que es, si vos tenés un punto que es eficiente en el sentido de Pareto, entonces lo podés obtener a partir de una economía de mercado, a partir de un equilibrio racial. Y esto lo que busca es, digamos, ir al revés, ¿no? Te dice, vos dame un punto eficiente en el sentido de Pareto, entonces de alguna manera yo te voy a encontrar, o te puedo encontrar, digamos, unos omegas, una distribución de la riqueza y unos precios que generan digamos, un mercado competitivo que hace que justamente vos te quieras mover acá con el mercado, ¿no? Y esto es lo que dice de alguna manera el segundo teorema del bienestar. Si tenemos X estrella, una asignación eficiente en el sentido de Pareto, donde cada uno de los agentes tiene una cantidad positiva de todos los bienes. O sea, acá la idea es, le estamos obligando a que las dotaciones sean estrictamente positivas para todos los bienes, para todos los individuos. Entonces, X estrella se puede lograr con un equilibrio walrasiano. Pero acá sí necesitamos más supuestos, más estructura.
Y en particular necesitamos que las preferencias sean convexas, continuas y monótonas. ¿Sí? Y lo nuevo acá es la convexidad. La monotonicidad estamos siempre dispuestos a aceptarla. Lo que nos es más raro y menos intuitivo es la convexidad. ¿Sí? La prueba yo creo que, digamos, no haría, como que si yo leo lo que está acá, no vamos a ganar nada. Había una pregunta en particular que era, ¿de dónde salía este elemento que está acá, cuando dividía por n-1? Y lo que está haciendo es un truco inicial que nosotros vimos cuando hablamos de los puntos eficientes en el sentido de Pareto, y es que reparte lo de un individuo, o una parte de lo de un individuo lo reparte entre el resto. De ahí viene el n-1. ¿No? En cierta manera lo que está diciendo es, digamos, lo que dice en particular el teorema tal como está expresado en Varian, que es la forma más simple, dice, si yo quiero lograr un punto eficiente en el sentido de Pareto, X, lo que hago es, primero, bien simple, asigno dotaciones que son exactamente iguales al punto al cual yo quiero llegar. ¿No? Y después, la idea, o sea, básicamente lo que está pasando es, existe un vector de precios que tiene este punto que separa lo que prefiere un individuo estrictamente a lo que prefiere el otro estrictamente. Eso básicamente es lo que aparece acá. Acá, digamos, hay un resultado matemático que se llama teorema del hiperplano separador, que lo que está haciendo el hiperplano separador es, me está diciendo, dados dos espacios que tienen que cumplir ciertas propiedades, que en este caso son los espacios de las cestas que son estrictamente débilmente preferidas, existe una línea recta que me corta en dos estas dos cosas, estos dos espacios. Justamente esa línea recta que me corta en dos estos dos espacios es el vector de precios. Y esto es lo que muestra, digamos, este teorema, ¿sí? Y el punto central es, digamos, ¿por qué necesita convexidad? O sea, porque monotonicidad está bien, yo digamos, nadie va a tener problemas en aceptar la monotonicidad. O sea, en la mayoría de los ejemplos no digamos, raros, estamos siempre asumiendo que la gente quiere consumir más, ¿no? Es como que siempre le importa la reducción de presupuesto y está eligiendo entre una cosa y otra. Pero la convexidad es más rara, porque la convexidad implica siempre un cierto grado de preferencia por la diversificación, ¿no? Y acá, digamos, está el ejemplo de donde la no convexidad de las preferencias, que se notan acá con las curvas de indiferencia de este individuo, que tiene estas pancitas acá, ¿no? Que rompe la convexidad de los conjuntos preferidos estrictamente. Acá, por ejemplo, está el contraejemplo donde este punto X satisface todas las condiciones para ser eficiente en el sentido de Pareto. No hay forma de mejorar la situación de un individuo sin empeorar la del otro.
Sin embargo, en este punto X, si yo quiero modelarlo como un equilibrio walrasiano, debería tener los precios que son tangentes acá a estas dos cosas, ¿no? Que pasa acá por el medio entre, digamos que es tangente a la curva de indiferencia de A y la curva de indiferencia de B. Pero si yo tengo estos precios, el individuo A, con esta restricción de presupuesto, se me mueve de acá a acá. ¿No? Y este punto que está acá no puede ser soportado con otros precios. Entonces acá, digamos, no hay... ese es ese contraejemplo típico justamente donde aparece bien en claro de dónde sale la convexidad. Y en cierta manera, digamos, la convexidad intuitivamente es lo que nos permite que podemos trazar siempre la línea que pasa por el punto de tangencia donde estas dos curvas de indiferencia se chocan solamente en un punto. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran discutir? ¿Algo que les haya parecido poco claro dentro de lo claro que pueden ser las pruebas, digamos, las pruebas para matemáticas, cómo se ponen estas cosas? ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, decime, dale. El transcurso del tiempo no importa acá, ¿no? Digamos, o sea, no importa el tiempo. No, en todos los modelos que venimos viendo, como que no hay tiempo, son estáticos, excepto el de estabilidad, que es un tiempo medio inventado, ¿no? Donde nos hacemos nos inventamos el subastador barrasiano, que sí se supone que tiene tiempo porque tiene que ir probando una cosa y la otra. Pero no, acá no hay tiempo. Está bien, funciona solo con el subastador y como un supuesto, digamos. Sí, ahora, si vos querés, a ver, estos modelos se pueden extender a preferencias, digamos, intertemporales. O sea, vos podés tener, digamos, una función de utilidad donde lo que vos preferís de cada bien depende de qué momento del tiempo, y en particular lo que se asume ahí es vos preferís más consumir ahora que consumir después, pero ahí tendrías que, digamos, todos los resultados que nosotros tenemos se podrían extender a un modelo temporal donde hay tiempo, donde el bien 1 es consumir hoy y el bien 2 es consumir mañana, por ejemplo. Y ahí también podría entrar el ahorro, se me ocurre. Sí, 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 sí. Ahí digamos, vos podrías tener que un individuo ahorra en el momento 1 y consume en el momento 2. Ahora, en el agregado funciona igual que ahora. Si alguien ahorra hoy, es porque alguien está desahorrando. O sea, si alguien compra un bono hoy, es porque alguien se lo está vendiendo. Entonces, en definitiva, digamos, uno puede pensar que todo funciona igual con tiempo o sin tiempo. Y que, digamos, ahorro o inversión, esas cosas son, digamos, cosas que vos podés modelar con este tipo de, de modelos. Lo único que habría ahí es, o sea, ahí deberías usar producción, porque si hay inversión, digamos, vos estás invirtiendo en algo que se supone que te va a dar más, eso sería como producción, que es lo que vamos a ver después. Pero más allá de la producción, acá puede haber tiempo y no hay nada, digamos, los temas del bienestar, los resultados No son los cambia el mismos. tiempo. Está bien. No, Ahí está. Gracias, profe. no, de nada. Gabriel, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? decime.
Sí, me quedó otra duda de la demostración del segundo teorema del bienestar. Sí. Cuando, a ver, perdón, ahí está. Cuando vos tenés la sumatoria de ZI, ¿por qué agregás el 1 menos la letra griega esta multiplicado por IJ? Si vos antes ya lo definiste a ese ZI de otra manera. A ver, para. Vos decís esto. ¿Cómo pasé de acá a acá? Claro, porque vos antes pusiste que era el XY estrella más algo más, y después le agregaste algo. Eso no me terminó de quedar claro. O bueno, la Valiant agrega algo. Sí, acá mirá, o sea, esto es, ZJ es la demanda neta del individuo J, ¿no? Sí. Y ZI la de todos los otros individuos. Ahora, lo único que están haciendo acá es que se están repartiendo, o sea, del IJ, que era lo que tenía el individuo J, le está sacando una porción y se la está dando a todos los otros. ¿Sí? O sea, acá el truco, básicamente, acá lo que está mostrando es que esto lleva a una contradicción. O sea, porque básicamente si vos asumís que hay otro punto eficiente en el sentido de Pareto, eso te rompe, digamos, te lleva a una contradicción. Ahora, después, esta suma de ZI la podemos pensar como ZJ más las sumas de todos los otros, excepto el J, con sus respectivos Zetas. O sea, esto lo puedo escribir así. Y acá es donde reemplazo. Acá lo reemplazo acá con esto y acá lo reemplazo con esto. Perfecto, Sí, perfecto. o sea, sí, o sea, no. Pero básicamente lo que está haciendo es, o sea, acá todo viene de eh, eh, necesita probar que es un vector de equilibrio, entonces necesita probar que está maximizando y o sea, tendría que ver, digamos, de dónde viene, pero la idea es que en algún momento vos querés probar una contradicción tal que, o sea, fíjense que para todas estas pruebas siempre se busca que si no se satisface se logra una contradicción. Entonces tiene que satisfacerse alguna condición, ¿no? Y acá, digamos, la condición que está buscando es eh, acá está probando que P es un vector de precios de equilibrio. O sea, P es un equilibrio balraciano. Y bueno, o sea, se supone que en algún punto tiene que buscar la contradicción que aparece acá, pero no sé exactamente qué es lo que está encontrando. Eh, sí, acá digamos, estas pruebas no queda otra que seguirle el hilo conductor a la prueba e ir tratando de ver, digamos, ir sacándose de encima los detalles para ver exactamente para qué lo está haciendo, ¿no? Y en definitiva lo que está buscando es que si vos tenés que su punto eficiente en el sentido de Pareto, siempre puedes encontrar unos precios, ahí donde usa este teorema del hiperplano separador, siempre puedes encontrar unos precios que hacen que los individuos estén maximizando utilidad, con lo cual es un equilibrio barracial. ¿Alguna otra pregunta?
Estos resultados se usan más que nada para, por ejemplo, muchas veces es complicado encontrar los precios, por ejemplo, ¿no? O sea, es complicado encontrar el equilibrio barrasiano, pero es más fácil encontrar los puntos eficientes en el sentido de Pareto. Entonces, si se satisfacen las condiciones, ¿no? Si se satisfacen todas las condiciones que uno necesite, los dos son equivalentes. Entonces, muchas veces se trabaja con el óptimo, ¿sí? Y se da por sentado que ese resultado también se va a llegar con el mercado. Bien. Y por último, lo que quería empezar a trabajar, no sé si vamos a terminar hoy, pero se los dejo como, digamos, como inquietud, es vamos directamente a la cuestión de elegir entre óptimos sociales, o mejor dicho, encontrar un óptimo social, ¿no? Y para eso lo que vamos a asumir es que existe un planificador central, ¿sí? Entonces directamente nos sacamos de encima la imposibilidad de comparar asignaciones y decimos eso se puede hacer porque hay alguien que se encarga de valorarlo socialmente, ¿no? Y eso se llama que hay una función de bienestar social. O sea, hay una forma de comparar socialmente si una cosa es mejor que otra. Y eso lo va a hacer un planificador central. Que este planificador central se va a encargar de todo. Se va a encargar de decirle a cada persona qué es lo que tiene que consumir, digamos, qué, cuándo, cómo, todo. Es como si fuera digamos, un dictador omnipotente, ¿no? Entonces, primero está la pregunta de si existe una función de bienestar social y qué formas debería tener esa función de bienestar social y qué es una función de bienestar social, ¿no? Genéricamente, una función de bienestar social sería una función que agarra las utilidades de todos los individuos y le da un número, ¿no? En cierta manera, una función de bienestar social es una utilidad de utilidades, ¿no? Si uno dice la utilidad es una función de consumos, ¿no? Cuanto más consumo, más utilidad me da. La función de bienestar social es una función de utilidades de individuos, ¿no? Y el problema de la función de bienestar social sería agarrar todas las utilidades de los individuos y maximizar, asignar recursos para maximizar esa función de bienestar social, ¿no? O sea, y acá, digamos, aparece la primera, digamos, la primera pregunta de quién o qué ente sería capaz de saber cómo, digamos, cómo a mí me gusta consumir y qué es lo que yo prefiero consumir. Con lo cual, digamos, están, digamos, digamos, ciertas escuelas de la economía insisten en que eso no tiene sentido plantearlo porque es imposible que alguien sepa cuánto tiene que consumir cada uno. Pero bueno, supongamos que de alguna manera esto nos las ingeniamos y que tenemos la manera de comparar utilidades, agregar utilidades individuales. ¿Qué funciones de bienestar podríamos tener? Bueno, podríamos pensar, por ejemplo,
una función de bienestar que se llama del tipo rawlsiana. John Rawls era un filósofo, creo que era, ahora ahí estoy en la duda, que trabajó en cosas de filosofía, de ética y de economía, ¿no? Y entre una de las tantas cosas que planteó es, él pensó, bueno, ¿qué sería una función de bienestar que, digamos, que satisface con criterios de una manera de justicia? Y sería una función de bienestar que se preocupa por el bienestar de los menos favorecidos. O sea, sería, ¿cómo juzga una asignación? Bueno, la juzga en base al que menos utilidad tiene, ¿no? Sería algo así como, ¿cómo sabemos si tal resultado es mejor o peor que el otro? Bueno, veamos al más pobre. ¿El más pobre está mejor o está peor? ¿O el más desfavorecido? ¿No? Entonces, elegimos en base al más desfavorecido. Perdón, justo esta no la tengo, pero esto es interesante ver cómo sería. Los inputs acá serían la utilidad del individuo 1 y acá sería la utilidad del individuo 2. ¿Cómo juzgaría el bienestar alguien, digamos, un planificador central que tiene una función de bienestar de tipo rawlsiana? Bueno, tendría curvas de indiferencia social de este tipo, ¿no? Esto es algo así como los llamados complementos perfectos que teníamos para individuos. Bueno, los usamos ahora en términos sociales. Acá, digamos, la particularidad es que el bienestar social viene dado por el que menos tiene. Y el que menos tiene en términos de utilidad, ¿sí? Y, digamos, siempre está la duda de dónde sacó estas utilidades de los individuos. Bueno, no sé, pero supongamos que las tiene. Lo contrario sería una función de bienestar utilitaria. Utilitaria sería, a mí lo que me interesa es todos los individuos por igual. Yo no puedo decir a mí me importa el más pobre, o sea, porque si capaz está bien, el que es pobre tiene poca utilidad, pero si eso se compensa con otro que tiene más utilidad, a mí lo que me interesa es simplemente la suma de las utilidades. Y eso sería el otro extremo, en vez de complemento perfecto, sería como sustitutos, ¿no? Sería, a mí lo que me interesa es la utilidad en el agregado. Y en el medio podemos tener todo tipo de funciones de bienestar, ¿no? Obviamente, también, al igual que teníamos antes, podemos tener, por ejemplo, tipo Coe-Douglas, con curvas de indiferencia social, que son curvas como las Coe-Douglas, que básicamente dice, mira, cuanto más utilidad tengo, mejor. Le doy más importancia al que menos tiene, al más infeliz, pero siempre tengo cierto grado de sustitución, ¿no? Y puedo pensar en toda una familia de funciones de curva de indiferencia de acuerdo a cada sociedad. Uno puede decir, mira, tal sociedad es utilitarista, tal sociedad tiene un criterio más rawlsiano, tal sociedad tiene un criterio más de Coe-Douglas. No es tan fácil responder esta pregunta empíricamente. Uno dice, mira, Argentina, ¿qué tipo de utilidad de función de bienestar social tiene? Ni idea. O sea, no sé, capaz uno sí podría tener ciertas cosas muy generales, en el sentido de que se usa mucho en la literatura, que es capaz, digamos, el sistema europeo tiene más aversión a la desigualdad que, por ejemplo, el sistema estadounidense. Y uno podría llegar a pensar eso como que
El sistema europeo tiene más una función de bienestar de tipo rawlsiana y el sistema estadounidense tiene más una función de bienestar de tipo utilitarista o utilitaria. Pero digamos, está en un nivel muy teórico, ¿no? O sea, pero digamos, la idea sería, las sociedades en cierta manera juzgan y uno podría pensar que a través del voto o como sea, ¿no? De alguna manera uno va infiriendo qué tipo de función de bienestar social tiene. A veces se puede, a veces no. Digamos, es una gran pregunta cuando hay una función de bienestar social, digamos, y que satisface ciertos criterios lógicos y que, por ejemplo, se puede observar en resultados de votación o resultados de elección social. ¿Sí? Algo vamos a ver, pero hay como mucha literatura sobre eso. Bueno, entonces, nada, era mencionar que lo que vamos a ver en la clase que viene tiene que ver con la maximización del bienestar, ¿no? Con la idea de usar una función social de bienestar. Y un resultado interesante al que vamos a llegar, que lo vamos a ver, es que hay una relación 1 a 1 entre maximizar el bienestar social y llegar a un punto que sea eficiente en el sentido de Pareto. ¿Sí? Con lo cual, la clase que viene, que vamos a hacer como un resumen de esta primera diapositiva de equilibrio general y eficiencia en el sentido de Pareto en economías con intercambio, vamos a tratar de conectar equilibrio barrasiano, eficiencia en el sentido de Pareto y óptimo social. ¿Sí? Hay una relación bastante fácil de establecer entre estas dos cosas. Un óptimo social general es eficiente en el sentido de Pareto y todo punto eficiente en el sentido de Pareto se puede se puede construir una función de bienestar social que hace que sea óptimo, a lo cual lo vamos a conectar con el primer teorema del bienestar que nos dice estas dos cosas están conectadas, con el primer y el segundo teorema del bienestar. Y finalmente entonces vamos a establecer el link que se usa por ejemplo mucho en macroeconomía, que dice trabajar con, digamos, encontrar los precios eficientes en el sentido de Pareto, con una economía de mercado, ¿sí? Uno los puede encontrar a partir del problema del planificador central. Un tipo que de alguna manera maximiza y encuentra el óptimo social. Entonces también vamos a tratar de conectar estas dos cosas. ¿Sí? Pero eso lo vamos a dejar para la clase que viene, si no son demasiadas cosas y no nos alcanza el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo vienen con la lectura del material? Básicamente venimos leyendo los capítulos de Varian, o venimos dando material de los capítulos de Varian y ciertas cosas del capítulo de Feldman. Los que les interese mucho esto, ¿sí? Lecturas adicionales, súper recomendadas, pero también más complicadas, son el libro de Bascolel y el libro de Gilles y Rennie. Hasta ahora, entonces, ¿qué es lo que deberíamos tener leído de Varian? Los capítulos de equilibrio general barrasiano, óptimo de Pareto y bienestar social.
Ok, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Algo que quieran discutir ahora, antes de irnos? Profe, Sí, es un comentario, en realidad no es una pregunta, pero como que me hace ruido. decime. Como que la teoría está muy llena de supuestos. O sea, como que todo el tiempo ahí digo, pensando, ¿no? En como utilización de herramientas de análisis de la realidad y todo. Como está todo, o sea, veo como muchos supuestos en muchos lados y nada, como que es una ciudad medio. Nada. Sí, eso es cierto y digamos, lo que uno, en cierta manera, eh, si uno quiere, digamos, si uno quiere hacer modelos interesantes, esos modelos interesantes al final dependen un montón de supuestos, ¿no? Que cuando uno ve la suma de esos supuestos, uno ve que hay un montón de cosas que capaz no tienen por qué hacer en la realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, uno dice, bueno, las preferencias deberían ser continuas, está bien, no hay problema, monótonas, ahí uno, bueno, dice, sí, seguro que no, convexas, ahí ya seguro hay conflictos, ¿sí? Eh, y si uno ve, digamos, si esas cosas no se cumplen, entonces, nada, perdés unicidad, perdés estabilidad, perdés todo, ¿sí? Sí, eso es así, o sea, es que ahí también está, o sea, digamos, yo tengo una visión más ecléctica sobre las escuelas de la economía, ¿no? O sea, no es que tengo digamos, una preferencia por una escuela por sobre la otra, ¿no? Y hay muchos que critican, digamos, por ejemplo, todo esto que estamos viendo se llama la economía neoclásica o mainstream, ¿no? Que sí, tiene muchos supuestos, sí, la verdad es que tiene muchos supuestos, pero también hay que juzgarlo, esos supuestos, en términos de cuán realistas son y también lo que se puede lograr. En cierta manera uno dice, mira, yo está bien, trabajo con estos supuestos, pero con estos supuestos yo te puedo armar un modelo macro para explicarte, no sé, modelos de inflación, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces siempre hay un trade-off entre poner pocos supuestos y lograr resultados generales y poner muchos supuestos, pero lograr resultados interesantes y responder preguntas, digamos, complejas. Y sí, no hay vuelta que darle. Muchas veces hay que, eh, hay que usar supuestos, ya sea, muchas veces son supuestos por conveniencia matemática, ¿no? O sea, por ejemplo, la Coe-Douglas. No es que nadie crea que las preferencias son de tipo Coe-Douglas. O sea, está bien, puede llegar a justificarse desde un punto de vista del comportamiento, pero seguro no son generales y seguro no aplican a todos los bienes. Pero ahí se usa más que nada por una conveniencia matemática, ¿sí? Ahora, la, pre la pregunta y la respuesta varía. O sea, la pregunta de ¿qué te estás perdiendo asumiendo esto? Es válido. O sea, uno puede decir, mira, o sea, si yo no tengo, si con este supuesto no funciona, no estarás buscando justamente un lugar en donde funciona, ¿sí? Pero también es válido de, bueno, o sea, esto es lo único que me permite modelizar, armar el modelo y por lo menos plantear respuestas, perdón, plantear preguntas que tienen respuesta, ¿no? O sea, eh, nada, están siempre las dos campanas, ¿no? O sea, si vale o no vale la pena hacer esto, si son supuestos fuertes o no. Y en todo caso, lo que se dice es, bueno, está bien, si a vos te parece un supuesto fuerte, trata de relajarlo y armar otro modelo que no lo tenga, a ver si lo contradecís o no. O sea, y ahí, digamos, eh, eso es lo bueno que tiene en cierta manera la teoría económica, como que todavía no sé si será para siempre, capaz en algún momento no, pero se siguen cuestionando supuestos y armando modelos alternativos para responder preguntas que necesitan menos cosas. Eh, sí. Eh,
Una Pero pregunta, sí. Gabriel, porque, por ejemplo, dijiste o mencionaste muy al pasar que el supuesto de continuidad como que bueno, lo dejamos pasar, pero no sé si lo estoy entendiendo mal, pero, por ejemplo, ¿no decimos que una función es discontinua cuando tiene como, bueno, no sé, como tiene como picos o como no es suave, para decirlo de una manera muy informal? ¿Y eso no deja fuera, por ejemplo, los complementos perfectos? No, los que son continuas son las preferencias, no, Claro. no las funciones de demanda. Ah, ok. Yo pensé ¿Sí? que eso, se pedía que las funciones sean continuas, ¿no? Las preferencias, ok. No, no, lo que son continuos, o sea, básicamente lo que tiene que ser continuo, si encuentro es el espacio de las preferencias, ¿no? Siempre es, vos definís una curva de indiferencia y el espacio estrictamente preferido no tiene que pegar saltos. O sea, ponele si vos tenés esto y tenés acá un agujerito en el cual te cambia completamente las preferencias, ¿no? Y esto genera un punto de discontinuidad. Ah, ok. Ok. O también si vos tenés ponerle una curva de indiferencia que viene acá y salta y pega acá y acá, no sé, acá tenés otra cosa, no sé. Digamos, todos este tipo de cosas te rompen la continuidad, pero son continuidad de las preferencias, no de las funciones de demanda, porque justamente las funciones de demanda de los complementos perfectos y los sustitutos perfectos no son continuos. Y ahí estamos hablando de la continuidad de la función con respecto a los precios. Entonces eso es otra cosa. Ah, ok. Genial. Yo digo, digamos, la idea de continuidad es si a mí me gusta, digamos, un pancho, 1,1 panchos me va a gustar más que 1. 1,01 panchos me va a gustar más que 1, ¿no? Y ahí, digamos, no importa la magnitud del cambio. Si vos decís, mira, yo tengo una utilidad con un pancho, pero con 1,00001 pancho mi utilidad se vuelve negativa, entonces ahí pegas un salto y ahí es como que ahí tenés un comportamiento raro que no lo vas a ver en la realidad. O sea, en general la gente se comporta en cierta manera satisfaciendo la continuidad. Pero eso no era que sean fuertemente monótonas, si es que estoy entendiendo. Sí, sí, pero ahí lo que estaba enfatizando es el salto, ¿no? El salto ante un Claro, pequeño cambio. O claro. sea, la monotonicidad implica la dirección del movimiento. Ah, ¿Sí? claro, genial, ahí me quedó claro. Perfecto. No, nada. No. Bueno, entonces cortamos acá. Sí, ya justo se nos acaban los minutos. El miércoles y el jueves hay clases, ¿sí? Sobre todo resolución de ejercicios, ¿no? Sobre esto hay varios ejercicios que se pueden armar. Pero que básicamente digamos, la teoría que está detrás es la que vimos. Lo único que puede cambiar es un poco la matemática, pero no la complejidad de la teoría es la que venimos viendo hasta ahora, para los ejercicios, digo. Bueno, entonces cortamos acá y nosotros nos vemos el lunes que viene. Perfecto. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Chau, profe. chau. Hasta luego. Buena Gracias, profe. semana. Hasta